Al caso de Botín hay que añadirle una consideración importante, y es que los 2.000 millones de euros que se detectaron de su propiedad en Suiza se los llevó el abuelo cuando se declaró la guerra civil en España, cuando ganaron la guerra, no se los trajo. Lleva 70, 80 años ese dinero allí y no se trajo el dinero de vuelta habiendo ganado la guerra. No nos puede hablar de confianza en este país. No nos puede hablar de confianza en el sistema financiero, al margen del fraude fiscal y de toda la otra medida. No tienen estatura moral para hablar de esto. Y en mi opinión el movimiento 15M, si algo ha hecho de entrada, es cargarse de una fuerza moral indiscutible. Y como miembro de ATAC que soy, y por eso estoy aquí en realidad, aunque estoy en la Asamblea de Olavide y estoy en el 15M y en la Comisión de Economía también, la invitación para venir tiene que ver con que estoy en ATAC. No me quiero salir de lo que ATAC puede decir hoy, pero al mismo tiempo quiero prevenir sobre un hecho que para mí es fundamental, y es que de ninguna manera se entienda lo que yo diga como un acto de proselitismo. Eso es, lo que pretendo es aportar un discurso útil para que pueda aumentar nuestra capacidad de pensamiento colectivo, que es lo que entiendo es el 15M. De tal manera que el énfasis o la dureza de mi exposición, porque no hay micrófono, no se transforme en una especie de arenga o de acto proselitista. En realidad es solo traer al debate algunas de las cuestiones que por años llevamos trabajando y que en principio pueden sumar a las propuestas del movimiento del 15M. Teniendo en cuenta dos consecuencias importantes del 15M. Una, el que en Madrid desde años, desde Porto Alegre, desde el primer encuentro del Foro Social Mundial de Porto Alegre, existe el Foro Social Mundial de Madrid, hay un puñado de organizaciones en el Foro Social de Madrid, donde estamos nosotros también desde el principio, trabajando duramente, trabajando con mucho intento de consenso y de acercar posiciones, pero tuvo que ocurrir el 15M para que esa actitud se hiciera colectiva y traspasara radicalmente las fronteras de lo que era el Foro Social Mundial. El 15M ha superado al Foro Social Mundial y ha mostrado una manera de trabajar muchísimo más eficaz políticamente que lo que nosotros veníamos haciendo hasta entonces en el Foro Social Mundial. Lo que en mi opinión significa que lo que hay que hacer es trasladar toda esa experiencia política al formato del 15M y que el 15M haga con ello lo que le parezca oportuno. Y en segundo lugar, otro proceso que también se ha venido dando en Madrid en este último tiempo, por no decir en España, porque no llego a tanto, es esa pretensión de búsqueda de convergencias, refundaciones, reconstrucciones, rearmados de aparatos políticos que desde las direcciones políticas pretendan reorganizar una propuesta electoral para todos los que no nos sentimos a gusto en la situación en la que vivimos. Y el 15M es una enmienda también a la totalidad de un proceso político construido desde arriba, ¿no? Y en ese sentido, pues yo me siento muy cómodo aquí de poder decir que soy de ATAC y poder hablar como si fuera uno más en este sentido, ¿no? Yendo al centro de la intervención que me han propuesto, yo subrayaría para empezar 5 fechas que me parecen relevantes para tener una descripción de la situación en la que nos encontramos. Partimos de la idea de que lo que tenemos delante, en donde estamos metidos, es en un capitalismo financiero. ¿Qué quiere esto decir? Que no estamos viviendo una crisis financiera del capitalismo de toda la vida, del capitalismo del siglo XIX, del capitalismo industrial. Y que si arreglamos esa crisis financiera, el capitalismo industrial podrá seguir haciendo de las suyas. Nuestra opinión es que lo que tenemos es una crisis de un capitalismo que hoy, más que industrial, es financiero. Y entonces, un desafío es identificar qué quiere decir capitalismo financiero, para saber si quiere decir algo diferente de lo que ha sido hasta mediados del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que hemos denominado habitualmente capitalismo. Es una primera cuestión importante. Y en este sentido, yo subrayaría estas fechas. El año 1971, cuando el gobierno de los Estados Unidos, con Nixon, decidió que el dólar dejaba de ser la moneda de cambio al patrón oro. Es decir, quitó el vínculo del dólar con el oro, que es el que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Al romperse ese vínculo del dólar con el oro, ya no hubo más ningún contacto entre las monedas que circulan en el mundo y el anclaje en el oro. La pregunta que viene a continuación es: ¿de qué ha pasado a depender entonces
la emisión de dólares, la emisión de todas las monedas que desde el 71 hasta hoy se han hecho en el mundo. Y no han pasado a depender nada más que de las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y del movimiento del crédito bancario. Por lo tanto, desde el año 71, esto que llamamos las finanzas está fuera de control en cuanto al nivel de emisión de dinero o de crédito con el que funcionamos. Y señalo esta fecha porque eso nos va a colocar en la situación de extrema liquidez, de descontrol absoluto de lo que ha habido de la financiación y el crédito en los últimos 15 años. No hay ningún anclaje de las finanzas con la economía real y con la realidad de la vida de la gente. Segundo elemento importante, en 1989 cayó el muro de Berlín, con lo cual desapareció de un plumazo una referencia cultural, política e ideológica que a nosotros en Occidente nos daba juego. Es decir, nos permitía intervenir, nos permitía actuar frente al capital. Quedamos desarmados de propuesta estratégica alternativa, aunque para algunos podía haber eso desaparecido mucho antes y para otros todavía no. Pero lo cierto es que la significación de la caída del muro de Berlín tiene que ver con la capacidad de la izquierda en general para tener una respuesta estratégica, ideológica al capitalismo. A lo que habría que sumarle la incorporación a ese mismo capitalismo de todo lo que era antes la Unión Soviética y la Europa del Este, ¿no? Con todo el significado profundo de ampliación del capitalismo, capitalismo salvaje incluso, capitalismo mafioso incluso, que ha supuesto desde el 89 la entrada de esos países en la órbita del capitalismo a nivel global. La tercera fecha importante es la aparición del euro en el año 2000, es decir, la pérdida por parte de los estados nacionales europeos que están en el euro de su soberanía monetaria. España incluida, desde el año 2000, no tiene más soberanía monetaria. Quiere decir que lo que se haga con su moneda no depende de lo que los ciudadanos españoles decidan cuando eligen sus gobiernos y gestionan su Banco Central. La política monetaria que nosotros tenemos viene determinada por una dinámica europea, en donde lo que hay que discutir entonces es qué es Europa, qué democracia tiene Europa, qué presencia ciudadana tiene Europa y qué son las directrices europeas. Porque por allí nos vienen todas las bofetadas monetarias y financieras. Y el siguiente dato, me quedan dos, es la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, que ha planteado unas relaciones comerciales a nivel mundial radicalmente distintas respecto a lo que significan los costes de los productos y respecto a lo que significa, digamos, la extracción de valor y la apropiación por los capitalistas de la riqueza de los demás. La entrada de China ha cambiado drásticamente el cuadro de lo que es el comercio internacional. Y por último, la última cuestión que aparece más oculta que todas estas anteriores, y creo que no es casual que esté oculta, es cuando no se dejó quebrar a AIG en el año 2009, perdón, en el 2008. Porque lo que nos cuentan, y en eso coincido con el planteamiento de Manolo, de cómo nos lo cuentan o cómo usan las palabras, lo que nos cuentan es que la crisis surgió cuando quebró una institución financiera que se llamaba Lehman Brothers, ¿no? Y esa ya nos suena a todos. Nos acordamos más de Lehman Brothers que del nombre de mi hermano José Luis. Lehman Brothers está en la boca de todos nosotros. Pues no, probablemente más determinante de esto haya sido no la quiebra de Lehman Brothers, que de alguna manera se dejó quebrar para repartirse los restos entre otros actores financieros que ganaron en esa disputa, léase JP Morgan o el Bank of America o el propio Citibank, que se quedaron con los restos, sino que lo que no se dejó es quebrar a la gran aseguradora que había detrás de Lehman Brothers, que se llama AIG, y que no se dejó quebrar, porque si quebraba AIG, se iba todo el tinglado al carajo. Quiero subrayar con esto una cuestión, y es el papel de las aseguradoras, junto con otros más que mencionaremos, el papel de las aseguradoras en la gestión del capitalismo financiero. Son el cuartel general del capitalismo financiero. Si se deja quebrar a una aseguradora de la envergadura de AIG, que era la más grande del mundo, se viene abajo el tinglado entero. Y subrayo este punto porque la impresión que se tiene de cómo funciona el capitalismo financiero es que la economía ha reemplazado la política, ¿no? La idea que todos tenemos es decir, la economía de repente ha suplantado a la política y la ha sometido a su propia lógica. Y cuando damos un pasito más,
decimos, bueno, no es que sea solo la economía quien gana a la política, sino que son las finanzas dentro de la economía las que primero le ganan al resto de la actividad económica, le imponen sus criterios, y después eso es lo que se traslada a la política. Y eso le llamamos los mercados financieros, ¿no? Que Zapatero le pidió por favor a Rajoy en el debate del Estado de la Nación de ayer que no hable mal de España porque se iban a cabrear los mercados financieros. No sé si lo oíste, pero al final les rogaba que por favor no diga nada que haga que los mercados financieros se nos cabreen más todavía. Yo añadiría un escalón más. Por detrás de las finanzas, cuando empezamos a poner nombre y apellido ya a lo que hay detrás, hay que considerar a las aseguradoras como las garantes últimas de que este tinglado funcione. Las cláusulas de indemnización que tienen planteadas las aseguradoras son las que permiten que el tinglado financiero funcione, y el tinglado financiero funciona imponiéndole luego a toda la cadena el resto de sus exigencias. Sobre ese punto voy a volver un poquito más adelante con algún comentario de detalle. Este cuadro de fechas situó como tema central del capitalismo a nivel mundial la libertad total del movimiento de mercancías y de capital. La famosa libertad del movimiento de capitales, que nosotros debiéramos de llamar en esa recreación del lenguaje impunidad en el movimiento de capitales. Porque ya está bien que todo lo que sea llamado libertad tenga que ver con el funcionamiento de la economía. Esa impunidad en el movimiento de capitales, que ha querido decir descontrol, desregulación, desintermediación, todos los des que le queramos poner al asunto, porque ha sido el desmontaje de todo lo que se había construido después de la Segunda Guerra, esa libertad de movimiento de capitales ha sido la más irrestricta que ha habido en toda la historia del capitalismo. Por lo tanto, alguna cuenta tendrá que dar esa impunidad en el movimiento de capitales para explicar su responsabilidad con la crisis. Y algo habrá que hacer para impedir que esa impunidad siga siendo la que es, porque es una causa directa de esta crisis. La libertad de movimiento de mercancías no ha llegado a ser lo total que era la del capital, no ha llegado a ser lo total que era, pero se ha ampliado muchísimo más con lo que es el comercio internacional, ¿verdad? Aunque siguen existiendo reductos en cada país de proteccionismo o de defensa de la industria nacional o de recursos estratégicos. Allí no se ha llegado tan lejos como se ha llegado con el capital. Y donde esa libertad no ha avanzado más que un palmo es en la libertad de movimiento de personas. Con lo cual, este proceso de libertad, entre comillas, de movimiento de los recursos productivos no llega a los seres humanos. Llega a donde interesa que llegue, que es sobre todo al dinero, y en segundo lugar, y según toque, a las mercancías, a los productos y servicios. En ese proceso, lo que hemos vivido, y no sé si lo que estoy diciendo tiene interés a alguien que me haga así, si yo me distraigo con lo que comento, porque decía Manolo que él tiene el problema de no tener experiencia hablando en público. Yo tengo el problema de tener exceso de experiencia dando clases de profesor de economía, por lo cual el efecto del didactismo lo tengo ahí a flor de piel, ¿no? Así que me interrumpís, por favor, si me cuelgo. Hay dos características de este proceso. La enorme liquidez. ¿Qué quiere decir esto de liquidez? Quiere decir que hay pasta por un tubo. Es decir, que por pelas que no queden. Esa es la puñetera realidad. ¿Qué quiere decir que hay pelas por un tubo? Que la cantidad de billetes que circulan nos inundan a todos y salimos y vamos despejando billetes por la calle. No, quiere decir que hay una enorme cantidad de crédito, que es un dinero ficticio, que es un dinero que se reproduce por una serie de mecanismos que no están controlados plenamente por las autoridades monetarias. Al dinero lo emiten los bancos centrales. Al crédito bancario, que bien existe del siglo XV, el crédito bancario, que es lo que tradicionalmente daban los bancos comerciales, las cajas de ahorro o los bancos comerciales normales, es ya un mecanismo de multiplicar la cantidad de dinero. Ese es un tema para comentar en una parte con un concepto técnico. ¿Cómo hace el Banco de Santander o la Caja Madrid para que con el dinero que recibe de sus depositantes, dinero constante y sonante, luego tiene un mecanismo por el cual lo multiplica por 50?